Pues muy buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí en Estrategia de Negocios, en el espacio de Efraín Flores, que nos ha hecho el favor de ceder para esta interesante entrevista que vamos a tener con Jorge Arias Barrientos, aquí director de productos de pymes en Grupo Financiero Banorte. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Encantado. Muy amable. Igual. Pues ante un esquema tan dinámico como el que estamos viviendo en México, creo que sería muy interesante para nuestros amigos que forman parte de una pequeña o mediana empresa, escuchar tus puntos de vista acerca de cuáles son, por ejemplo, Jorge, aquellas variables que estas empresas, las pymes, deberían, desde tu punto de vista, cuidar para que calificaran como un cliente, digamos, estrella del Grupo Banorte. La realidad es que en Grupo Financiero Banorte tenemos muy claro la importancia que tienen las pymes en México. Básicamente el empresario, el pyme, tiene que saber muy bien de su negocio. Aunque suene demasiado obvio el comentario, muchas veces nos llegan empresarios que lo único que saben es que a lo mejor necesitan dinero, pero no saben exactamente para qué o cómo utilizarlo. Y entonces nosotros lo que vamos haciendo es asesorándolos desde cómo es su negocio, para qué en dado caso requieren el dinero, y posteriormente irlos acompañando, por ejemplo, de cómo tienen que llenar el expediente. Cuestiones muy básicas, sus identificaciones, sus actas constitutivas, sus estados financieros, de tal manera que es información donde el banco necesita conocerlos. Seguimos aquí en Grupo Financiero Banorte con Fausto José Hernández. Él es director general de Planeación Estratégica y Generación de Valor, un tema padrísimo que después vamos a platicar con él de Grupo Financiero Banorte. Fausto, entonces platicábamos, es la verdad de las cosas, don Roberto era el más seco, ¿no? Siempre todos los mexicanos le dijimos así, ¿no? O los que por lo menos conocíamos cuál era el devenir de él. Y creó la empresa de masa de maíz, de harina de maíz, pues más grande del mundo. Es correcto. ¿No? Entonces fue un genio. Pero no conocía de la banca realmente cuando en 1992 adquiere Banorte, Grupo Banorte, Banco Banorte. Fíjate ¿Qué pasa para que ustedes innoven, ¡pum!, y se vayan como están ustedes ahorita, con bancos como ICSE y además con la penetración que tienen ustedes como institución financiera? Claro. Fíjate que don Roberto, tienes toda la razón, aunque no tenía mucho kilometraje dentro del sector financiero, tenía un olfato y una visión estratégica espectacular. Él sabía que había que pensar en el largo plazo antes que en el muy corto plazo. Y eso pues también de alguna manera dejó su huella dentro de la institución. Por ejemplo, nosotros vemos en estos momentos pues, con mucho interés lo que está pasando en esta confluencia de tecnología nueva, medios de pago, internet en todos lados. Entonces es algo que nos pone a pensar no en el ahora, sino en el México del 2020 y cómo vamos a poder atender a nuestros clientes en ese momento. Pero ¿cómo llegamos a poder pensar en el México del 2020 cuando éramos este pequeño banquito regional? Justamente lo que me estás preguntando. Yo creo que es una mezcla tanto de talento local. Yo creo que México ha demostrado que cuando queremos jugar con quien sea, lo podemos hacer muy bien. Somos exitosos en muchos campos. Tenemos los cerebros, ¿no? Así es, tenemos los cerebros, tenemos el corazón, tenemos las ganas de hacerlo. Tenemos gente en la institución que ha trabajado y ha laborado en otros países, en otras instituciones, y que ahora con muchísimo gusto el nombre Banorte, cuando les hablo a gente que ha estudiado con maestrías en el extranjero, oye, ¿te interesaría venir a trabajar con nosotros? Nos dice, claro que sí, déjame por supuesto seguir platicando. Entonces, creo que Banorte y el país se pueden volver también un atractor de talento a nivel internacional espectacular. Ahora, esto tuvo que requerir también de capital y no creo que Roberto junto con su equipo de socios hayan tenido al principio todo el capital, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento y de expansión. No, bueno, la verdad es que ha sido una experiencia bastante divertida, por así llamarlo, en el que, bueno, pues
ahí el equipo de Banorte ha jugado un papel importantísimo. Exactamente, ya vamos ahora con Patricia, Sí. porque cuando ustedes empezaron a tener etapas de expansión en Armo, Exactamente. seguramente requirieron tocar la puerta para buscar cómo financiarse y dijeron, Exactamente, bueno, esas vamos a primero etapas. a capitalizarnos nosotros mismos, ¿no? A meterle dinero Sí, nosotros sí, sí, mismos. sí, eso fue un inicio, por supuesto, pero bueno, el crecimiento nos hizo ir a tocar las puertas de diferentes banqueros y tuvimos reuniones con varias instituciones diversas, pero el único que comprendió el ciclo del negocio fue Banorte. Por supuesto que al inicio, bueno, el producto se adecuó al tamaño de la empresa, los productos que ofrecían los adecuaron, entendieron la operación, que no es fácil porque es un ciclo un poco diferente a una Claro. empresa con más agilidad quizás en la recuperación del capital de trabajo. Entonces sí, teníamos que encontrar a alguien que entendiera este ciclo. En ese momento ustedes, bueno, se fueron de compras de shopping a través de diferentes instituciones Sí, financieras. correcto. Y es Ujú. donde ninguna les convencía al 100%. No, recibimos diferentes productos de inicio. Propuestas. Ujú. Sí, propuestas de los productos que tenían, pero las tasas obviamente eran altas. Realmente entonces nos dejaban, entonces el porcentaje de utilidad se veía con un detrimento importante. Y bueno, tuvimos la fortuna de poder encontrar el producto adecuado. Que fue con Banorte. Fue con Banorte. Ahora, ahí ¿por qué Banorte? Es decir, llegaron ustedes con Banorte, ¿qué fue la diferencia que encontraron ustedes de Banorte a otras instituciones? El banquero, que pudo sentarse, comprender la empresa, que tuvo el cuidado de poder adentrarse en el proceso, checar por qué tardaba la recuperación. Todos estos detalles hizo la diferencia. Y la atención constante del banquero, que nunca nos ha descuidado y que ha visto además el progreso que ha tenido la empresa y ha ido adecuando además los productos a ese progreso. Obviamente no se parece nada al crédito inicial al que tenemos hoy en día. Claro. Y la confianza que nos brindaron también, que eso es bien importante porque nuestros créditos son quirografarios. Ya. Y eso… Explícale a nuestros amigos qué es un Sí. crédito quirografario. Bueno, porque el ya crédito no- quirografario es aquel que se garantiza simplemente con la firma de las personas autorizadas para ello en la empresa. La confianza al cliente. Y ¿no? eso fue una confianza que nos otorgaron, que nos sirvió enormemente porque no tuvimos que dar ninguna clase de garantía adicional y confiaron en los accionistas de la empresa, en la empresa misma, lo cual fue un apoyo muy importante. Jorge, hemos tenido algunas preguntas de nuestro auditorio. En primer lugar, nos preguntan aquellos clientes o aquellos medianos, pequeños empresarios que ante una institución tan grande y tan importante como son ustedes, se puedan sentir como un número más, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes para evitar que este perfil de tus clientes se sienta relegado o que no tiene la importancia que para ustedes tiene? Claro, sí, realmente es una muy buena pregunta y para ello nosotros precisamente, lo comentaba hace un momento, es el focalizar muy bien y ser un verdadero asesor para el cliente PYME. Pero para esto el hecho de el contacto del ejecutivo PYME es fundamental. ¿Y a qué me refiero? Si el cliente cree o pretende de que va a ser un número más para el banco, definitivamente esto no es así. Y lo quiero dejar muy, muy en claro. Para nosotros todos los clientes son importantes e inclusive el no cliente, es decir, alguien que por primera vez se va a acercar a una institución financiera, en este caso como Banorte, tiene que tener la certeza que lo vamos a tratar como si se sintiera en casa. O sea, no vemos aquí de que usted es el cliente número tal, no, aquí se le trata por su nombre, por su apellido, el ver y saber con toda certeza él como persona y él como empresario y estar conociéndolo. Entonces, de entrada la respuesta es tajante, o sea, no es un número más para la institución, es un cliente, es una persona, nos debemos a los clientes, nos debemos a las personas y definitivamente se va a sentir como en casa. Déjame conectar esta respuesta con la siguiente pregunta.
Del auditorio nos hacen ver que pues, no todos tienen acceso a Internet, por ejemplo, y pareciera que muchos bancos grandes o importantes le están dando mucha importancia y énfasis a ese canal de contacto, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen para aquellas personas pues, que a lo mejor no tienen acceso a una computadora o que les gusta estar cara a cara con la gente o por teléfono? Sí, no, definitivamente, y lo acabas de mencionar muy bien, hoy los tiempos son modernos, mucha gente, por ejemplo, va a nuestro portal a www.banorte.com y obviamente puede obtener la información ahí, por ejemplo, en el ámbito PYME, hay una sección particular, pero hay otras que no, hay otras que definitivamente no tienen internet, no tienen computadora, pero deben de saber que tenemos nuestras sucursales, nuestros centros PYME. Entonces, a lo mejor no conozco nada de computadoras, porque también tenemos empresarios que por alguna razón no han tenido contacto inclusive con las computadoras. Esto no es ningún impedimento. O sea, Banorte es un banco que puede atender a toda esta gama de posibles clientes, desde aquel que tiene toda esta tecnología hoy en su negocio, hasta que aquel que definitivamente no. Entonces, para aquel que no tiene nada en este sentido, definitivamente puede ir a nuestras instalaciones o inclusive pedir por teléfono una cita. Tenemos obviamente nuestro teléfono particular para ello, donde se le puede empezar a dar una información previa y posteriormente, ¿por qué no?, ya sacar una cita. Inclusive nuestros propios ejecutivos pueden ir con el cliente a su oficina, sin necesidad también de trasladarse, que esto es una parte fundamental y que diferencia a lo mejor contra otros productos que normalmente tienen los bancos, ¿no? Que si el crédito hipotecario, que si el crédito de auto, pues normalmente el cliente va al banco o va a las agencias de auto o va a ver la casa. Acá el empresario a veces anda muy ocupado y no tiene el tiempo de salir de la oficina. Entonces, nuestros ejecutivos van, están con él y obviamente ahí le pueden estar diciendo qué y demás para que obviamente se entere de todo lo que tiene el banco.